Dios te bendiga, mi querido y apreciado amigo y mi querido hermano. Una vez más aquí en este segmento para traerte enseñanzas de Dios. Enseñanzas que cambiarán tu vida espiritual. Este bloque que yo he traído para ustedes es para que aprendan a identificar los diferentes versículos y capítulos de la Biblia. A ubicarlo en su tiempo. ¿Dónde está el tiempo de este versículo? ¿Dónde está el tiempo del otro? ¿Cuándo se dijo? ¿Cuándo no se dijo? Eso es muy importante porque la Biblia tiene épocas y lugares. Una cosa que se dijo cuando Noé no se puede aplicar ahora en la iglesia. Una cosa que se dijo cuando Jehová dijo que destruiría al hombre no se puede aplicar ahora porque no hay diluvio. Porque Jehová dijo que no destruiría más el mundo con un diluvio. Entonces, no podemos aplicar lo que él dijo en ese tiempo que no había ley en lo que ahora es la iglesia. Por eso es que hay dispensaciones. Cada dispensación tiene unas leyes diferentes. Hoy yo traigo un tema interesante porque en el bloque de los diezmos es un fraude. El hermano Rodrigo Ribis me escribió y me dijo que trajera una enseñanza si el velo en la iglesia era una doctrina o era algo que Dios había dicho que se hiciera. Esto es muy importante. Yo te agradezco mucho, Rodrigo Ribis, por esa inquietud que tú tienes. Realmente, lamentablemente, que tú no estás cerca de nuestra iglesia, pero necesitamos personas como tú, que indaguen la Biblia, que quieran aprender más de la Biblia. Yo hoy te voy a aclarar ese punto sobre el velo en las iglesias, porque no es una doctrina, ni tampoco Dios lo ordenó. Si el velo que se usa en ciertas denominaciones cristianas es bíblico o es una orden de Dios, yo tengo para decirte, mi querido Rodrigo, que no es una doctrina ni tampoco es una orden de Dios. Hay muchas doctrinas como la romana que son doctrinas de hombres. Jehová prohíbe la idolatría y ellos hacen idolatría y se basan en muchos argumentos que ellos hacen referente a que ellos no adoran santos, sino que ellos le piden a los santos, pero que no es al santo que le están pidiendo, sino es a Dios por medio de ese santo. Una serie de algarabía que hacen, pero realmente están delante de un santo. Y Jehová prohíbe que tú te inclines o le pida o honre un santo. Hay muchas doctrinas de hombre. ¿De dónde proviene el velo? ¿Por qué el velo en la iglesia? Porque el velo en Israel y en los musulmanes, recuerda que tú tienes que saber historia para tú identificar este tipo. ¿Por qué los griegos no usaban velo? Los griegos no usaban velo, ni los romanos tampoco. ¿Por qué esta costumbre entre los musulmanes y los israelitas? Esto proviene porque ellos eran nómadas. Ellos eran habitantes del desierto. En el desierto, ellos implementaron el velo porque eran tribus pequeñas. Estas tribus pequeñas eran asediadas por un sinnúmero de otras tribus, ladrones y violadores. Como eran tribus pequeñas, sus mujeres eran muy hermosas, por lo cual eran codiciables. Este tipo de personas, como por ejemplo aquella ciudad que el rey Saúl destruyó, ellos violaban a las israelitas. Eso motivó a que los israelitas cubrieran sus mujeres con velo, pero no es bíblico. La cubrían para que no se viera qué es lo que había debajo de esas vestimentas. Así no sabían si era una vieja, una joven o una niña. Después que una joven cumplía cierta edad, que su belleza comenzaba a florecer, era cubierta inmediatamente. Solo el esposo o dentro de la casa de ella podía quitarse el velo y todo. Pero esta costumbre del velo en la iglesia no es esa. Esa es otra ley que ellos implementaron como un modo de reparto, de cuidado que ellos implementaron. En la actualidad, las mujeres se cubren de una forma que nada más se ven los ojos.
Pero eso no es bíblico. Son costumbres de ellos que ellos se inventaron y cubren sus mujeres. Allá ellos. Pero el velo en la iglesia tiene un significado muy importante, mi querido Rodrigo. Y es que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios y dice, escucha bien, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 6, que te voy a leer solamente esa parte para que entiendas esto, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Escucha bien, ¿cuál fue el origen de esta carta que Pablo mandó a esa iglesia? Resulta que hay muchas personas que hacen doctrinas de cualquier versículo de la Biblia. Ellos tomaron ese versículo, algunas denominaciones tomaron ese versículo y dijeron, Pablo ordenó que la mujer se ponga velo en la iglesia, pues vamos a hacer una doctrina donde las mujeres usen el velo. Y hicieron una doctrina y las mujeres usan el velo. Pero eso no es bíblico ni es una doctrina. Lo que ocurrió es lo siguiente. Pablo es advertido de una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Esta situación vergonzosa que estaba ocurriendo, Pablo ordenó ese versículo que está ahí, que la mujer tiene que ponerse el velo. ¿Pero por qué lo hizo? Mira, esta es la historia real. En la ciudad de Atenas, como en la ciudad de Corinto, habían dos templos que pertenecían a la diosa Afrodita. Esta diosa Afrodita, que no es la diosa del amor, porque el dios del amor es Eros, no Afrodita. Esta diosa que es de la fertilidad, de la sexualidad y un sinnúmero de cosas, pero no del amor, pero también del amor, pero no realmente del amor, porque Eros era el dios del amor. Pero esta representaba todo lo que era sexo, ella lo representaba. Los romanos la adoraban a ella misma, pero con otro nombre. Por eso es que hay un engaño grande. La misma Virgen María, la de Guadalupe, la del cobre, y un sinnúmero de... es la misma Virgen con diferentes nombres. Por ejemplo, la diosa Afrodita, los romanos la adoraban, pero con el nombre de Venus, pero era la misma. Es un engaño tapado con diferentes colores. Este templo que se encontraba en Corinto tenía trabajadoras. Estas trabajadoras, que se les llamaban las prostitutas de Afrodita, se les llamaba así, tenían una autoridad muy grande. Para ellas era un privilegio ser las prostitutas de Afrodita. Figúrate, nosotros somos los cristianos de Dios. Para nosotros es un privilegio ser los cristianos de Dios. Para ella era un privilegio ser las prostitutas de Afrodita. En ese templo de Afrodita se hacían unas orgías sexuales muy vergonzosas. Estas mujeres se identificaban porque se rapaban la cabeza o se cortaban el cabello. Así que cuando tú veías a una mujer con el cabello cortado o rapado, tú decías, oh, esa es una servidora de Afrodita. Para ella y sus maridos era un orgullo. Estas mujeres tenían mucha autoridad sobre sus maridos. Y en el templo que ellas trabajaban, también tenían mucha autoridad. Ellas hablaban, exigían, mandaban. E inclusive en sus orgías ellas hablaban unas lenguas extrañas que fue la que se filtró en la iglesia cristiana. Ellas allí en sus orgías comenzaban a hablar. Entonces, estas mujeres, cuando se convirtieron al cristianismo, trajeron con ella lo que ellas hacían en el templo de Afrodita. En la iglesia de Corinto, ellas comenzaron a tener autoridad sobre los hombres. Comenzaron a ejercer autoridad, a enseñar. Comenzaron a hacer ellas, porque ese era el trabajo que ellas hacían. Cuando a Pablo le mandan a decir lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, inmediatamente Pablo manda la carta y dice que él prohíbe rotundamente que la mujer enseñe. Que si quiere preguntar algo, que le pregunte a su marido en su casa. Que se cubran el cabello. O sea, que se cubran la cabeza. Pero era
porque se habían infiltrado esta caco pelado y estas pelos recortadas, que eran muchas, y entonces se estaba convirtiendo en una secta. Tú pasabas y tú veías para adentro y era una secta de Afrodita que estaba allí. Entonces esto tenía que calmarse y cubrirse. Pablo manda la carta que la mujer tiene que cubrirse el cabello. Lo que ocurre es que muchas personas tomaron ese versículo sin saber la historia, el por qué Pablo manda la carta, e hicieron una doctrina. Esta doctrina que ellos realmente hicieron es muy perjudicial, porque yo estoy de acuerdo con que la mujer enseñe en la iglesia. Lo dice en el libro de Malaquías, capítulo 2, que la mujer puede enseñar. Malaquías, me parece que Malaquías. La mujer puede enseñar. Claro, la mujer tiene esa autoridad, lo dice en el libro de Corintios. Lo dice en el libro de 1 de Corintios, lo dice que la mujer puede enseñar a las jóvenes, enseñar, cuidar su casa, pero a nivel de enseñanza al hombre o a la congregación, la mujer no puede ser ni pastora, puede ser evangelista, no puede ser misionera tampoco. Pero muchas mujeres han tomado esa decisión de ser lo que a ella le da la gana, y ellas son lo que le da la gana. E inclusive, ¿por qué hay mujeres apóstolas? Cuando Jesús tuvo muchas mujeres con él, sin embargo, ninguna fueron nombrada apóstola. Porque arreglamos la Biblia y la ponemos a nuestra disposición, a lo que nosotros queremos enseñar. La orden de Jesús, ¿cuál fue? A los apóstoles: vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, ¿por qué actualmente hay apóstoles si Jesús ordenó que se hagan discípulos a las naciones? Esta es el engaño, la controversia, la mala fe, todo lo que puede Satanás crear en una iglesia. Eso es lo que está ocurriendo, como el movimiento que está surgiendo ahora mismo, que tú no puedes hablar sobre ello porque eso es sagrado. Claro, nosotros amamos a homosexuales. Nosotros los amamos porque son seres humanos, son nuestros prójimos, que no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, pero que lo que ellos hacen no lo quieren imponer a nosotros. Ese es el problema, que nos quieren imponer lo que ellos hacen. Yo el otro día vi en la ciudad de Providence, vi dos hombres besándose en la calle, en plena calle, y ellos quieren imponerme esa actitud a mí. Sin embargo, es raro que tú veas a un hombre y una mujer besándose en la calle, pero ellos quieren imponer esa teoría. Allá ellos si le imponen o no le imponen. Mi trabajo es expresar la Biblia como es lo correcto. Nosotros seremos perseguidos porque no podremos hablar nada de esto. No podremos hablar nada de esto. Pero mi querido Rodrigo, ya tú sabes que la cuestión de el paño en la cabeza viene de la iglesia de Corinto. Estas mujeres que trabajaban en el templo de Afrodita se cortaban el cabello. Eran las sacerdotisas de Afrodita, pero en sus reuniones hacían orgías sexuales, y eso era un desorden, algo horrible allí en aquellos templos. Esto provocó que el apóstol Pablo, como ya dije, mandara esa carta prohibiendo que la mujer enseñe, que se cubran el cabello y un sinnúmero de cosas, pero fue solamente a esa iglesia. No es una doctrina, fue una orden por una situación que estaba allí, y me imagino que después que le creció el cabello, ellos se quitaron el velo. Pero hay un problema, esto se quedó en la iglesia. Esto se quedó en la iglesia, y actualmente tú haces una iglesia de cualquier versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia que diga cualquier cosa, de ahí tú coges, pero antes de eso tienes que buscar la historia, por qué se dijo eso. Así que ya tú sabes, mi querido Rodrigo Rivis, que el velo no es una doctrina, ni tampoco es una orden de Dios. Fue una situación que estaba ocurriendo en Corinto por causa del templo de Afrodita y las prostitutas de Afrodita, que se habían convertido, pero trajeron su costumbre a la iglesia, y Pablo mandó a que se ordenara lo correcto. Las mujeres que venían tenían que ponerse velo en la cabeza para que no se identificaran que eran prostitutas de Afrodita o sacerdotisas en el templo de Afrodita. Así que, mi querido Rodrigo, ya sabes que el velo en la cabeza no es una doctrina. Fue una situación que había en Corinto, y Pablo mandó a que se arreglara. Así que yo invito a cualquier persona que quiera saber algo de la Biblia, que me escriba, que yo haré este pequeño mensaje, tanto para ti,
como para las personas que leyeron lo que tú pusiste. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Se despide el pastor José Sánchez de la Iglesia Evangélica Caminando con Cristo, que está en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. Que Dios le bendiga a todos. Amén.